Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Voy a leer un texto, es un largo ex o Twitter, que dice así: la increíble historia del Servicio Meteorológico Nacional. La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Es una historia increíble que vale la pena contar. ¿Te vas a sorprender o no? Veamos. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1.000 personas, de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos, en la época de los satélites y las comunicaciones, se recogen manualmente. ¿Cómo? Es que las estaciones, continúa el tuit, no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos y publican una foto. Como los datos hay que recogerlos con frecuencia horaria, se necesitan unas 5 personas por estación. En promedio hoy hay 7. Esas personas recogen los datos en planillas de papel que luego vuelcan en un sistema computacional 2 de OS para enviar, supongo que debe ser así, enviar al meteorólogo. Sí, ese es ese de tilde verde que supimos conocer en los albores de la computación. Es absurdo que se gasten 7 sueldos en personas que se podrían pagar, que no se podrían evitar si se utilizara una estación moderna. Las mejores disponibles a nivel mundial, que transmiten esos datos, y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno. Es decir, que podríamos modernizar drásticamente el Servicio Meteorológico Nacional, necesario para las emergencias y alerta, gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1.000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas. Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo, y se trata de mejorar mucho y ahorrar mucho. Surgen 2 preguntas entonces. ¿Debiera el gobierno y el ejército impulsar esta modernización? Sin dudas. Tener un mejor servicio meteorológico tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil. Más allá de la reconversión tecnológica, no se hace de un día para el otro, y además se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración. Siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en el Servicio Meteorológico Nacional moderno. Es una preocupación que siempre hay que tener, pero los millones de dólares anuales que requiere hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende la capacidad de gastar y sostener otros empleos y lugares. Esto es un Twitter del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En lo personal, yo coincido con lo que dice el ministro, pero lo que siempre me preocupa es no el diagnóstico, que es importante tenerlo, sino por dónde pasa, por dónde se va a avanzar para transformar esto. Porque, en definitiva, después de 2 años y pico no se ha visto ninguna transformación en el Servicio Meteorológico Nacional. Sí es evidente que la tecnología ha avanzado y que hoy hay instrumentos que ya no se utilizan más porque justamente existen otros medios para poder hacer los pronósticos, etc. Así que, ¿qué es lo que hicimos?
bueno, ya convoqué a Ricardo Runza y a Pablo, recordame el apellido tuyo. Tosco, gracias por venir, no, Pablo. Por Ricardo es medio amigo de ya de la casa, porque ellos estuvieron estuvieron en la transformación, digamos, en 2006, creo que fue el año, del servicio meteorológico cuando salió un poco del ámbito militar, ¿no es cierto? Fue en esa época. Exacto, se desmilitarizó. Que fue una primera gran transformación del servicio meteorológico. Claro, sí, fue una primera y fue fue el leading case de lo que iba a venir después con respecto a los cambios en el ente, como lo llamas vos, a lo que sería el órgano regulador, ¿sí? De la aviación civil, y el cambio en las prestaciones de los servicios de navegación aérea, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a un auspicio y volvemos para que nos cuenten la historia de aquella época y cómo debería haberse continuado el proceso con el Servicio Meteorológico Nacional y qué les inspira o qué es lo que ustedes pueden ver en esta nueva etapa que pronostica de alguna manera Sturzenegger, pero que no sabemos hacia dónde se va concretamente, ¿no? Así que, Blue, ¿nos llevas al auspicio? Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos de nuevo. Conversábamos sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Ricardo y Pablo tuvieron una actuación en 2006, dijimos. Contanos un poco cómo fue aquella etapa y vamos transitando un poco la experiencia que ustedes tuvieron con este elemento, digamos, que era de las Fuerzas Armadas. Acá Sturzenegger habla del ejército igual. Y lo bueno es que tenemos a Pablo, que es un experto en derecho administrativo vinculado a la defensa, y nos va a decir también cómo se materializan lo que un gobierno quiere hacer. Hay una forma de materializar los cambios, ¿no? Creo que por ese lado vamos a transitar. Ricardo. Así es. Bueno, lo que vos leíste como diagnóstico de Sturzenegger es un diagnóstico que, viendo este libro escrito en el año 2006, precisamente hace 20 años que se tiene ese diagnóstico. Y cuando nosotros iniciamos con Julio Bisolati, que era el miembro de mi equipo que llevaba a cargo la reforma del Servicio Meteorológico Nacional, en los considerandos del decreto, una de las cosas que figuraba era precisamente esto, ¿no? Un servicio meteorológico como un organismo intensivo en personal y con baja calidad tecnológica. Y la principal propuesta desde hace 20 años es cambiar a ese organismo con una naturaleza de ser un organismo intensivo en bienes de capital. El tuit de Sturzenegger es revelador porque muestra en particular una ignorancia muy grande. Confundir la defensa con el ejército habla que hay un desconocimiento profundo. Pero también habla que hay fallas en el equipo del ministro en entender que no existe solamente el servicio meteorológico, sino que también a lo largo de los años y como producto de la reforma que se llevó, tanto la Fuerza Aérea como la Marina tienen sus servicios meteorológicos blue.
Entonces, cuando hablamos del servicio meteorológico en la defensa, tenemos que hablar de mucho más de lo que es el servicio meteorológico, y una de las cosas que estaban previstas en el decreto y en nuestro equipo, que no se llevó a cabo durante 20 años y que hubiese sido sensato que este gobierno lo hiciera, es el traspaso del servicio meteorológico desde el Ministerio de Defensa hacia un organismo del Ministerio de Economía, del ámbito de la economía, y en particular dentro de la órbita de transporte, que debería ser lo razonable y conforme a lo que es la experiencia internacional, por la vinculación que tiene el servicio que presta con, en particular, la aviación, ¿no? Entonces, aquí lo que... Pero todas las demás áreas hacia las que está orientado, porque ya sea por una cuestión de defensa civil, viene siempre a la mente lo de Bahía Blanca o lo de La Plata, ¿no? El tema del pronóstico ante un fenómeno, digamos, fuera de los términos normales, el asesoramiento hacia el sector agropecuario, que es por hoy el sistema más importante que tenemos de producción, por ahora es ese. Yo creo que para el petróleo también va a ser importante. Es decir, el insertarlo en economía es como que va de suyo. Exactamente, es el ámbito natural. Nosotros desde el año 2006 propiciábamos eso. No se llevó a cabo durante mucho tiempo, porque también en el Estado hay una cultura, ¿no es verdad, Pablo?, donde los ministros entienden a los organismos como caja, ese concepto de caja. Y cuando nosotros logramos hacer ciertas transformaciones, ese concepto de caja del servicio meteorológico quedó dentro del ámbito del Ministerio de Defensa y de ahí no se salió más. Lo mismo ocurrió cuando desmilitarizamos el Instituto Geográfico Militar y se transformó en el Instituto Geográfico Nacional, o lo que intentamos, pero no con mucha suerte, y que el ministro Sturzenegger debería verlo, es el Servicio Hidrográfico Naval. ¿Por qué se tocaron estos temas? Porque estos temas, estos órganos, son organismos descentralizados y eran puntos de partida para poder iniciar todo el proceso de reforma que vino después, y además para que a nuestro equipo le sirviera como aprendizaje, ¿no? Pues siempre, cuando vengo te recalco, yo en particular estuve en Inglaterra viendo el proceso de reforma de Tony Blair en defensa en los años 2000, y los procesos de esta naturaleza son completamente diferentes a como lo está llevando a cabo el ministro Sturzenegger. Hay todo un proceso de reingeniería de organizaciones que intervienen grandes equipos multiprofesionales. En el caso británico me acuerdo que intervino una consultora muy prestigiosa, McKinsey Corporation. No son procesos fáciles, no se hacen de un día al otro, y los costos de hacer todo esto requieren una mirada especial que luego, después que Pablo hable, si podemos hablar, yo te lo voy a explicar con más detalle, porque son costos que se pagan a futuro. La gente quiere escucharlos a ustedes, no a mí, así que vayan por donde ustedes. 2 o 3 aclaraciones. La primera es que el Estado no se mueve por vía de Twitter, por vía de mails, por vía de lo que fuere. El Estado se mueve en términos concretos por actos administrativos, porque incluso la vía de hecho es una cuestión prohibida por el derecho administrativo. Con lo que cualquier modificación que pretenda plantearse sobre el servicio meteorológico debe verse plasmada en algún acto administrativo expreso. Hecha esta salvedad, quisiera hacer una aclaración en punto a la cantidad de meteorólogos respecto a las áreas de apoyo. El servicio meteorológico es un organismo descentralizado. ¿Por qué es un organismo descentralizado? Porque se busca, al igual que el Instituto Geográfico, que tenga independencia técnica y administrativa. Es cierto que depende de un ministerio, pero el ministerio solo limita su actuación por vía recursiva, en el caso de la alzada, al control de legalidad de los actos que hayan emitido el órgano descentralizado que fuere. Y en tercer lugar, la aclaración quizás para hacer es que el Servicio de Hidrografía no es un descentralizado, sigue siendo una dirección del Ministerio de Defensa, es un organismo desconcentrado del Ministerio de Defensa y por eso sigue siendo militarizado. Hechas estas 3 salvedades y dejando de lado por un segundo la cuestión del proceso de reingeniería que requiere el servicio meteorológico, la pregunta es, ¿puede modificarse? Sí, todo órgano es perfectible, absolutamente.
¿Está legalmente habilitado para hacerlo? Sí, lo está en los términos de la Ley Bases. La Ley Bases tiene un capítulo especial dedicado a la gestión pública, a la gestión de los órganos del Estado, que es a través de la cual se declaró la emergencia administrativa, y permite la fusión de organismos e incluso su supresión. Pero, y acá hay dos trampas. En primer lugar, que sea un organismo... Pero eso tenía una fecha también, ¿no? Sí, Para hacerse. Tiene una fecha tope. Sí. Tiene una fecha tope. Que haya sido un organismo descentralizado supone que necesariamente tenga sus áreas de apoyo. Tiene su dirección de recursos humanos, tiene su dirección general de asuntos jurídicos, tiene su dirección de administración, y las áreas sustantivas son parte de eso, pero no necesariamente conforman la mayoría del personal. Son áreas que le prestan apoyo a las áreas sustantivas, como en este caso serían los meteorólogos, con lo que plantear que hay un exceso de empleados en función de la cantidad de meteorólogos, que dudo que sean 20, supone cuanto menos una falacia en el razonamiento. Ajá. ¿Y qué es lo que vos, digamos, para vos no estaría sobredimensionado? Yo no estoy diciendo que esté sobredimensionado o no, yo lo que estoy planteando es otra cosa. Plantear la cantidad de empleados midiéndolo en función de la cantidad de meteorólogos sin tener presente que es un descentralizado, que tiene toda una estructura de apoyo, porque vuelvo a lo mismo, no se pueden efectuar contrataciones sin la dirección de administración, no existe control de legalidad de los actos sin la dirección de asuntos jurídicos, no hay administración de recursos humanos sin la dirección de recursos humanos. Plantear eso en esos términos es cuanto menos una falacia. ¿Me permitís algo agregar en la parte técnica? Cuando nosotros planteábamos la necesidad de que tenía que haber una fuerte inversión en tecnología, ¿sí? Está claro que cuando vos haces un proceso de inversión de esta naturaleza requiere de todo un proceso administrativo, primero de un proceso técnico para poder seleccionar adecuadamente lo que va a ser el futuro pliego de las licitaciones y de las condiciones específicas. Y obviamente un programa que vaya a ir supliendo a medida que la tecnología va reemplazando personal en un programa que debe tener hitos. Esto se construye, se diseña, lleva tiempo. Y esto en 2 años no se hizo nada. El señor Maguad también fue director del Servicio Meteorológico en tiempos de Aguad, del ministro Aguad de Defensa. Así que hay una situación particular acá con este servicio en particular donde ha habido una gran desidia, ¿no? Y en estos años donde el Ministerio de Defensa ha sido prácticamente uno de los pocos ministerios del ámbito del Estado Nacional que ha recibido dinero para hacer grandes inversiones en bienes de capital, es increíble que nada de eso se hizo en el Servicio Meteorológico. Con lo que acá estamos hablando de un problema de prioridades. Se nota claramente que el ministro de Defensa, Petri, y el ministro de Defensa, Pestri, no tienen como ninguna prioridad el plan de inversiones necesario que plantea el ministro Sturzenegger. Porque si esta hubiese sido la realidad, primero que comprar, por ejemplo, creo que son cerca de 1.000 camiones que tienen planificado comprar, de los cuales hay Unimog que se van a comprar directamente a Alemania. Para el ejército. Para el ejército. Eso no tiene nada que ver, no es prioritario si el ministro de Regulación piensa que lo prioritario sería tener estaciones autónomas. En la realidad, en las 122 estaciones que tiene el Servicio Meteorológico, porque hasta en el número se equivoca el ministro en su Twitter. En cualquier caso, la cuestión presupuestaria es una cuestión un poco, Ricardo es bastante especialista en esto, pero el Servicio Meteorológico es una subjurisdicción, con lo que, bueno, tiene partidas específicas, como las tiene el Ejército, como las tiene la Armada y demás. Lo que sí hay que... Mira, durante la gestión de Puricelli, el Servicio Meteorológico compró estaciones meteorológicas. Un proceso de contrataciones es un proceso bastante complejo, no hablemos si es una licitación internacional, es más complejo aún. Está extremadamente arreglado, requiere la intervención de varios órganos técnicos, requiere por lo menos 2 intervenciones del cuerpo de abogados, dependiendo del monto quizás más, porque pasa a otras instancias. Y esa licitación no la voy a juzgar sobre si era necesario o no, no me compete a mí. Sí sé que tuvo algunos defectos en su tramitación. Y como consecuencia de esos defectos, una serie de funcionarios del Servicio Meteorológico de entonces y del Ministerio de Defensa de entonces fueron convocados a indagatoria y algunos de ellos fueron procesados en sede penal. Con lo que hacer un proceso de reingeniería que supone inversiones, que supone contrataciones a las apuradas,
cuanto menos constituye un riesgo para quienes intervienen en ese proceso. Ahora, cuando ustedes los convocan en el 2006... Sí, en realidad nos convocaron en el 2004, a mí en particular, directamente por el mismísimo presidente Kirchner. Pero el ministro de Defensa de ese entonces, que era Pampuro, no quería saber nada, porque los militares se resistían a toda reforma, y más cuando venía alguien del equipo de López Murphy, que había trabajado y diseñado equipos de reforma. Entonces eso recién se pudo lograr con la llegada de la ministra Garré, quien toma impulso con el libro que yo había hecho, que se llamaba Hacia la modernización del sistema de defensa argentino, y de ahí se toman las ideas para iniciar el proceso de reforma. Uno de los principales postulados era que la defensa, como entidad, debería tener su gasto de defensa sobre cuestiones de defensa. Y las cuestiones que eran periféricas debían mudarse del área de defensa hacia otras reparticiones del Estado. Y ahí entraba el servicio meteorológico. Y ahí entraba el servicio meteorológico, entre otras. Ahora, en ese plan que ustedes tenían, ¿dónde se trabó, dónde no siguió evolucionando hacia un sistema más moderno? Porque acá me dice que en la época de... Puricelli, que fue el sucesor de Nil Lagarreno, ¿verdad? Sí. Exacto. En realidad el proceso también se traba con Nil Lagarré, porque desarmado el equipo de reforma en el 2007, lo que hizo la doctora fue tomar las ideas del programa que nosotros habíamos hecho y poner gente militante a sus ideas políticas y tratar de llevar así a la sanfazón todos los diversos procesos de reformas que se iniciaron y que toda la sociedad lo vivió, particularmente la aviación civil. La ANAC demoró un montón, ANA recién se pudo instrumentar a partir del 2010, es decir, 4 años después, y en fin, todo tuvo muchos problemas de orden político, de resistencias al cambio, y también de falta de idoneidad técnica en muchos casos, ¿no? Yo, en abono, dejando de lado quizás la cuestión más política, sí puedo plantear esto. El Estado es una organización compleja. Es quizás la organización más compleja que existe en el mundo. El Estado argentino o cualquier Estado. El Estado en términos generales es una organización compleja. Y el Estado tiene una serie de normas específicas que regulan la actuación de sus órganos, que no son las personas. Digo, el órgano va a existir independientemente de quién sea la persona que ocupe el cargo, para evitar justamente que quien venga haga lo que quiera, al margen de cualquier clase de procedimiento. Por eso, cuando se aborda un proceso de reingeniería organizacional, sobre todo en el Estado, hay que tener muy en clara una serie de pautas y una serie de tiempos que no necesariamente son los que a uno le gustaría, pero que tienen un objeto específico, que es justamente evitar que quien quiera haga lo que quiera, como le parezca. Bueno, pues todas esas normas nos han trabado muchísimo como país. Todas esas normas también han salvaguardado el patrimonio del erario público, también. En el mundo, disculpame, Pablo. Claro, porque en el mundo el derecho administrativo, sí hay demasiada evidencia. En el mundo el derecho administrativo existe. Vivimos en un país corrupto del primero al último. Pero esa es una discusión, esa es otra discusión que no tiene nada que ver con el marco legal. El derecho administrativo existe en el mundo y de hecho es un invento de Francia, de la Francia napoleónica, al igual que la planta permanente del Estado, justamente para garantizar continuidad y previsibilidad en las políticas públicas. Sí, es muy la escuela francesa, es evidente eso. Y el derecho administrativo se aplica en absolutamente todo el mundo. Ningún Estado actúa sin ningún tipo de regulación interna que limite el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de quien fuere, y lo digo en términos abstractos por nadie en particular, que ocupe el cargo en el momento que fuere. En el mundo se hacen reformas de Estado, ¿sí? Pero las reformas de Estado implican una complejidad, un equipo de gente que tenga una mirada abarcativa de todos los puntos que tienen que ver sobre esto. Y cuando hablas de organismos técnicos, hay que estudiarlo con más precisión, porque los daños futuros que podés realizar pueden ser muy grandes. Entonces, si un proceso como este desea a partir de ahora el ministro Sturzenegger realizarlo, pues tiene que realizar un estudio con los profesionales adecuados, contando la experiencia, sabiendo exactamente cómo son las cosas y cómo han sido en la historia reciente del organismo,
descubrir los stakeholders, o sea, las personas dentro de la organización que apoyarían un cambio, pero para tener un cambio primero hay que tener una visión de cambio. Y esa visión tiene que generar un consenso en el mismo organismo donde estás realizando, porque son las mismas personas las que te van a ayudar a hacer el cambio, o si no vas a tener una resistencia al cambio feroz. Toda resistencia al cambio tiene costos. Si yo paso una motosierra y echo personas y ese proceso no se realiza de acuerdo a las normas legales existentes, lo que voy a generar van a ser costos futuros de orden judicial que van a ser una carga pública. El ahorro de hoy va a terminar siendo un mayor costo en el mañana. Y todo eso hay que estudiarlo, hay que mesurarlo y verlo. Cuando uno hace una inversión técnica y va a hacer un proceso, como fue el proceso fallido que nos hacía saber Pablo, aún con mucho más precisión hay que saber cómo hacer las cosas. Entonces, si hay gente que está de más, y ese diagnóstico lo dimos en el 2006, porque lo que el ministro no sabe es que esas personas técnicas de apoyos, esas 1.000 personas según él, yo ese dato hoy no lo tengo, pero son no más que la mayoría de los casos lo que se llama el personal militar residual, los oficiales que hacían este tipo de cuestiones en los tiempos que el servicio meteorológico estaba en la Fuerza Aérea. Personal residual que también lo podés ver en otros organismos de la aviación como la ANAC o en otros ámbitos como también IANA. Entonces, este proceso hay que estudiarlo bien con las personas idóneas para llevar a cabo ese estudio, para llegar a un diagnóstico adecuado y sobre todo una estrategia, que esa estrategia tiene distintas facetas. La estrategia empresarial en el caso de ANA, la estrategia tecnológica necesaria que vas a realizar, la estrategia legal que necesitas para poder llevar a cabo todo esto de manera ordenada y sobre todo, conforme por ejemplo a mi experiencia, la que yo pude ver en Inglaterra cómo lo hicieron. En ese momento, Tony Blair despidió a más o menos 30.000 personas. Tomen la magnitud, 30.000 personas solo del ámbito de la defensa. Pero ese proceso de sacar 30.000 personas fue hecho todo en el marco de una ley, con programas de capacitación para insertarlos en el ámbito civil, con zonas con amortiguadores para que el impacto social no sea tremendo, de dejar gente en la calle de un día para el otro sin ninguna salida más que hacerle un juicio al Estado. Entonces, todos esos procesos se tienen que hacer bien y hay gente en el mundo y también acá en la Argentina que son especialistas en esto. Simplemente hay que convocarlos, hay que estar instruido de cómo se hacen estos procesos en el mundo y poderlos aplicar en el país seriamente, profesionalmente, no solo con un tuit. De hecho, el pasivo judicial va a existir por una razón muy sencilla y es que va a haber juicios. ¿Por qué lo digo? El Estado tiene hoy, al menos en el ámbito de la defensa, 3 formas puntuales de contratación. La primera es a través del régimen específico del personal civil o de la Ley Marco de Empleo Público, que es el caso en el que estarían los trabajadores de la planta del servicio meteorológico. La segunda es a través del contrato en los términos del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público, que es un contrato a término, renovable generalmente, periódicamente. Y la tercera es a través del servicio de locación en los términos del decreto 1109 del 17. Al personal que yo ponga en que desee rescindirle el vínculo laboral, si estuviera dentro de la planta permanente, dependiendo de la antigüedad que tenga, lo tengo que poner en disponibilidad por un término que va de los 6 meses al año, pagándole el sueldo, al cabo de los cuales, si no lograse reubicarse laboralmente, se lo despide y se le indemniza. Es una indemnización en los términos en los que la Corte ha dictado fallos a partir de ATE y demás, equiparable a la de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, a los otros 2 no se los indemniza. Y la jurisprudencia es clara porque también ordena la indemnización, con lo que genera un pasivo judicial a futuro que el Estado va a afrontar, que el contribuyente va a afrontar. De otro lado, el Servicio Meteorológico en materia presupuestaria, al estar dentro de la jurisdicción 45, que es el Ministerio de Defensa, sigue la lógica de la misma jurisdicción. Esto es, el 78%, creo que es ese el porcentaje este año, de su presupuesto va destinado a inciso 1, que son gastos en personal, y el 22% restante se distribuye entre bienes de capital y servicios. Sí, no sé si el porcentaje es mayor, creo que está en el 85%. Ahora, hecha esta salvedad, tampoco cambia mucho a lo que quiero llegar.
El eventual ahorro que yo pudiera hacer en gastos de personal tampoco lo puedo tocar, porque el inciso 1 no lo puede tocar nadie, no puede haber reasignación presupuestaria de sacar dinero de ahí para enviarlo a otra cuestión. No lo digo yo, lo dice la ley complementaria permanente del presupuesto. Ahora, lo que suena es que la reforma llevaría muchísimo tiempo. Como cualquier reforma. Claro, pero además lo que, No tiene tiempo lo la que Argentina. falla es la visión por desconocimiento del Estado. Yo vuelvo a repetir, no hay un servicio meteorológico, hay 3 servicios meteorológicos. En este programa muchas veces hablé, no hay una FADEA, hay 5 FADEAs. Entonces, lo que la persona que tiene que llevar a cabo esto es saber claramente de qué estás hablando del tema. El servicio meteorológico es y fue concebido desde el tiempo del presidente Sarmiento, fíjate el tiempo que estamos hablando, como el órgano generador de datos meteorológicos para todo el país. No necesitas tener otros órganos que generen esa información. Tampoco necesitas otros interpretadores de la información. Lo que necesitas es que te den una buena información interpretada fácil para el usuario. Y es más ridículo aún el decreto complementario en el cual a la empresa EANA se le quiere dar servicios de navegación, sea prestador de servicios de navegación aérea por sí misma o a través de terceros. Y el servicio meteorológico. Claro, porque el servicio meteorológico se le pretende a través de un decreto que cese sus funciones como organismo único del Estado para dar información de esta naturaleza. Pero ya existen otros organismos que le compiten al servicio meteorológico. Y en cuanto al tiempo que demanda un proceso de reingeniería, si yo únicamente lo limitase a la adquisición de bienes de capital, esto es estaciones meteorológicas nuevas, solo lo limitase a eso y no más que a eso, estoy hablando de un promedio de 1 año para una licitación pública internacional. Vuelvo a repetirte, en personal, porque el ministro habla de personal. El ministro no cuenta el personal militar que está en los ámbitos de la Armada ni de la Fuerza Aérea, porque no lo sabe. De hecho, habla del Ejército. Del Ejército no tiene servicio meteorológico. Es más, el Ejército casi ni usa esos datos de manera crítica. Sí, la aviación del Ejército, ¿no? Pero es como una falta completa de desconocimiento del área. Bueno, vamos a orientarnos un poquito más a la parte aeronáutica específicamente después de una pausa y para ver cómo esto, y continuando también con cómo se hacen estos procesos de la forma más rápida y uno ahí duda si eficiente o eficaz, pero cualquiera de los dos conceptos hacerlos valer, ¿no? Tomar una decisión, decir yo tengo el diagnóstico, pero realmente por lo que ustedes dicen no se sabe cómo va a ser la hoja de ruta. Es decir, ustedes dicen las leyes administrativas del Estado son en sí mismas una hoja de ruta. Pero de cualquier manera las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas lo más rápido posible, me parece a mí, ¿no? Pero ahora volvemos y charlamos sobre eso. Bueno, estamos de regreso. Nuestro programa está enfocado a la aviación. No podíamos hablar del Servicio Meteorológico Nacional sin mostrar el panorama amplio que ustedes mostraron y las dificultades que hay para reformar el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta ahora
los pilotos volaban con el servicio, con la información que brindaba el Servicio Meteorológico Nacional. Pero a partir de un decreto que salió esta última semana, los últimos 10 días, EANA podría brindar los servicios meteorológicos, la información meteorológica per se, o contratar a un tercero. ¿Qué riesgos hay en nuestro país, sabiendo cómo se hacen las cosas en nuestro país, de que esto realmente derive en nuevos negocios o duplicación de servicios? Porque por un lado tenemos que el ministro dice que hay que reformar el Servicio Meteorológico Nacional, que hay que tecnificarlo, está bien, pero por el otro lado, digamos, le dice a ANA que también podría brindar servicios meteorológicos. Yo voy a hacer una sola acotación y te dejo, Ricardo, en lo más técnico que es de la aviación, pero parto de la buena fe de todo el mundo, porque la buena fe se presume. Hecha esta salvedad, el Servicio Meteorológico es un organismo del Estado, con lo que es innecesario que se contrate por fuera. Y hay mecanismos específicos que son ágiles y rápidos, que se llaman básicamente contratación interadministrativa. ¿Por qué? Porque en la contratación administrativa, a diferencia de una contratación con un tercero que sea proveedor del Estado, es el Estado contratando consigo mismo y supone la eliminación del ánimo de lucro en esa relación, con lo que se paga el costo únicamente. Ahí está el punto, porque esta es una de las cuestiones. EANA tiene una deuda enorme con el Servicio Meteorológico porque la tasa de protección al vuelo tiene un componente que la asume en la empresa EANA, ¿sí? Pero que tiene un componente que tiene que pagar los servicios de información meteorológica. Lo que sé que hay una deuda impresionante, de EANA al Servicio Meteorológico. Exactamente, de eso estamos hablando. Entonces, lo que aquí estamos hablando también es de plata. Yo personalmente creo que lamentablemente el gobierno tiene como asesores, inclusive tecnócratas que lo rodean, con una visión, llamémosle clara y sencilla, visión CRA, ¿sí? Esa visión y esa cultura de Comando de Regiones Aéreas que 20 años después todavía sigue persistiendo. Entonces se piensa que un organismo, como en el caso de las Fuerzas Armadas, piensan que todos los servicios que los competen ellos mismos los tienen que desarrollar ellos. Entonces, por eso vos ves en la Fuerza Aérea, en la Armada y en el Ejército una manera de inserción con la economía de la sociedad tan primitiva, ¿no? Porque todos lo hacen ellos mismos. Tienen que tener sus propias fábricas de aviones, sus propios servicios de mantenimiento, sus propias panaderías, todo ellos mismos, ¿sí? Y esto se replica en cierta manera en los órganos que hasta fueron... sus propios laboratorios medicinales. Sí, fabrican sus propios remedios, todo una cosa... que hay que cambiarla de raíz y que una de las esperanzas que se tenía con respecto al arribo de los libertarios al gobierno era que, bueno, este tipo de cuestiones tuvieran en la defensa por fin un cambio que podría ser posible. Pero nada de eso ocurrió, al contrario, todo se hizo más estatista. Por eso en algún artículo en el diario Clarín yo puse el extraño estatismo libertario, ¿no? Una aclaración en cuanto a las deudas. Las deudas, si no se transfiere el dinero correspondiente a la tasa por la prestación del servicio meteorológico, va a existir con un privado o con el Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia en uno y otro caso? En el caso del Estado con el Estado es un asiento contable, porque el dinero ese de verdad tampoco ingresa al organismo, ingresa a la cuenta única del Tesoro, que es del Ministerio de Economía, y respecto al organismo es una cuenta escritural. Simplemente puedo ver reflejado el ingreso, pero no puedo disponer de ese dinero. Y eventualmente, si hubiera un conflicto entre ambos organismos, incluso las empresas son, dice la Corte a partir del fallo ATC, el mayor nivel de descentralización posible dentro del Estado, ese conflicto no se judicializa, sino que lo resuelve la Procuración del Tesoro de la Nación, que es la cabeza del cuerpo de abogados del Estado. En cambio, si se tratase de un particular, el conflicto va a ser dirimido en términos judiciales con todo lo que supone en cuanto a costos. Es un contrato, sí. Y pasivo judicial para el Estado. Yo intuyo que todo este dinero ha sido ejecutado mediante una administración que no debería haberse hecho, ¿no? Porque ese dinero no está en las arcas del Estado. Ese dinero ha sido ejecutado por EANA, por su directorio, por el CEO de esa empresa, en los distintos pasos que ha tenido EANA. EANA tiene que dar explicaciones y sus funcionarios responsables también.
Pero eso sería como una malversación, ¿no? Destinar un fondo que es para una cosa, destinarlo para otra cosa, es la definición casi técnica, ¿no?, de malversación. Sí, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cuentas escriturales y dinero que ingresa a la cuenta única del Tesoro. Está bien, pero los principios administrativos son válidos. El dinero ha sido comprometido y devengado ahora, en algún lado. Hecha esta salvedad, no, sí. Es contable, pero se cobró. Claro, pasa que no ingresa al organismo, esto es lo que estoy tratando de explicar, ingresa a la cuenta única del Tesoro, que es otra cosa, que es una cuenta del Ministerio de Economía, y los organismos solo tienen un manejo, lo que se llama cuenta escritural. ¿Qué significa? Que puede ver el impacto del ingreso del dinero, pero no puede disponer de ese dinero ningún organismo. Esa cuenta entra directa, ese dinero ingresa directamente al Tesoro y eventualmente el Ministerio de Economía lo distribuirá y eventualmente se le asignará tendrá una asignación específica para un gasto determinado, en cuyo caso, si no respetase esa asignación específica, ahí sí estaría incurriendo en la malversación. Pero son muchos if en el medio. Sí, falta información sobre eso, pero yo tengo entendido que en la tasa que se le cobra al usuario de la aviación, no está discriminado si eso va entra a la cuenta del Tesoro, pero va con cargo a ANA, no va directamente al servicio. Y es ANA la que le tiene que pagar al servicio. Se supone, es decir, esto como operar a una persona del corazón, tiene que mantenerse vivo mientras le haces un trasplante de corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mientras estos cambios mal hechos son bien hechos, se intentan hacer, tenés que seguir suministrando información meteorológica. ¿Cómo va a ser ANA ahora con la información meteorológica? ¿O se lo va a seguir proveyendo por ahora el Servicio Meteorológico Nacional? Es un misterio que tendría que aclarar quien hoy conduce ANA, pero en realidad lo que estamos viendo y se supone es que hay una degradación muy grande en las capacidades del servicio meteorológico, porque toda la política que está diseñando el ministro Sturzenegger tiende a eso. El proceso para poder realizar estos cambios requieren de dinero y hay lamentablemente una mirada errónea de parte del gobierno que pretende reducir el Estado sin costo. Y ahí nos estamos equivocando. En mi experiencia, que he podido ver en el Ministerio de Defensa británico, todos los cambios incurrieron en inversiones en tecnología para reemplazar lo que es mano de obra humana por tecnología. Pero eso implicó previamente una inversión, que es lo que en esta charla estamos tratando de decir, ¿dónde está ese error en ese tuit, ¿no? ¿Cuánto es el dinero? Lo primero que tiene que contestar el ministro Sturzenegger es ¿cuánto dinero está dispuesto él a gastar para hacer esto? Esa es la primera cuestión que debería hacer. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Los cambios se pueden acelerar siempre y cuando respete el marco normativo que Pablo también lo describió, pero se puede acelerar si vos sabés hacer las cosas. Y vuelvo a repetirte, cuando vos te equivocás en el diagnóstico y empezando sin saber cuántos servicios meteorológicos tenés en el Estado, en el mismísimo Estado, te vas a equivocar. Entonces, si ANA requiere del servicio meteorológico, pues de la misma manera debería hacer la Fuerza Aérea, de la misma manera debería tener la Armada. Y esa visión es más compleja de lo que nos lo dice Sturzenegger en su tweet. Es más, no lo conoce. Perdón, y volvemos siempre a lo mismo, a través de un proceso simplificado como es la contratación interadministrativa que elimina el ánimo de lucro en la prestadora del servicio. A ver, explícamelo un poquito mejor. Claro, cuando yo proveo un servicio, en mi estructura de costos tengo mi costo propiamente dicho y mi margen de ganancia. Esa suma muy simplificada me da un número, 100 por caso. El Estado, cuando contrata con el Estado, es sacar plata de un bolsillo para meterla en otra, sí, con lo que no tiene ánimo de lucro. Simplemente es un costo, 80, 50, 40, lo que fuera el costo. En la cuenta no entra el margen de ganancia. Bueno, sí, es discutible, ¿eh? Esa es la doctrina. Por la eficiencia.
No, pero una cosa es eficiencia y otra cosa es margen de ganancia. Ahora, no necesariamente tiene que salir más caro porque haya lucro. Si es eficiente, puedes obtener su ganancia de la eficiencia, justamente. Es que el Estado no tiene por objeto obtener No. ganancia. El privado Si fuera sí. privado. Por supuesto, Si sí, fuera yo, privado. eso no lo discuto. Yo no tengo duda de que el servicio privado es mejor. No tengo ninguna duda. Es decir, no sé cuál es tu postura, pero yo creo que la actividad privada es más eficiente que la estatal. Claro, pero en el Depende caso del la servicio respuesta. meteorológico, No discúlpame, depende hay una nada. cuestión técnica. El servicio meteorológico, lo que es valioso son los cientos de años que tiene de dato. O sea, cuando uno hace un pronóstico, y esto es una cuestión de matemática, lo que vale es la temporalidad de la serie. Mientras más larga es la serie, mejor pronóstico podés realizar. Un economista como Sturzenegger debería saber eso, que es una condición sine qua non para tener mejores datos de pronóstico económico. Perdón, Y en el servicio meteorológico lo que es valioso es esa información que tiene el organismo de más de 100 años. Y volviendo al otro, es depende, y te explico por qué es depende. Porque ¿quién va a asumir la representación internacional del Estado en materia meteorológica cuando se trate de ejecutar compromisos a los que internacionalmente el Estado Pero se ahí obligó? estamos, en principio estamos hablando de una hipótesis que no existe, porque nadie dijo que van a abolir el Servicio Meteorológico Nacional. Y si yo fuese funcionario de la EANA y prestase mi información meteorológica por vía de un tercero, tengo que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, los artículos 130 y 131 de la Ley de Administración Financiera, que básicamente establecen que el funcionario público responde patrimonialmente por los perjuicios que por culpa o dolo le generara el Estado, porque la demanda por la mala prestación del servicio no va a ir al particular que presta el servicio a la EANA, va a ir a la EANA, que es el Estado. Y en segundo lugar, tendría que mirar el artículo 9 de la Ley de Responsabilidad del Estado, que también refuerza el carácter personal en cuanto a reparación del perjuicio patrimonial generado al Estado. Esto es importante tener en cuenta en caso de un accidente aéreo, Bueno, ¿no? Que se pueda llevar a cabo por cuestiones de mala información meteorológica. Tengamos en cuenta que según el proyecto del actual gobierno, EANA debería ser una empresa privada. Bueno, ahí están otras de las contradicciones, ¿no? Porque el ministro debería hacer una gran focalización en esto último que acabas de decir. Yo quiero Sí, es como que se algo. pone el caballo, como dice la carreta adelante del Exactamente. caballo. Yo quiero destacar, el Servicio Meteorológico Nacional forma parte de la red que forma la Organización Mundial Meteorológica, ¿no? Que en este momento, si no mal recuerdo, Celeste Saulo es su directora, ya que hay una argentina a cargo de la Organización Mundial. Una prestigiosísima meteoróloga. De hecho, fue directora del servicio, sí. Pero además es increíble porque a través de este organismo y con otros componentes de Naciones Unidas se pueden conseguir préstamos, créditos. Para la reforma. Para la reforma y para las inversiones. O sea que vos podrías tener un programa de adquisición de aparatología meteorológica a través del Programa Naciones Unidas del Desarrollo con controladores de la Organización Meteorológica Mundial. O sea, hay un sinfín de oportunidades y de cuestiones que solamente se saben si se sabe el tema. O sea, si conocés cómo es el tema. Y yo lo que veo es que no se conoce el tema. ¿Entendés cuál es mi preocupación? Entonces, hay posibilidades de hacer muchas cosas. Ahora, se perdieron más de 2 años. Y si vos, como director, tenés una persona con poca idoneidad, como el señor Maguati, perdónenme, pero... Bueno, ahí lo removieron a Alejandro de la Torre, que me parece que tenía más idoneidad, ¿no? sí. Pero son cosas... Maguati es como un comodín que lo van poniendo en distintos lugares. No, es que lo que pasa es que en el gobierno es como una especie de cosa fetiche con lo militar, que lo único que le faltaría es que lo reemplacen a Bausili y pongan un veterano de Malvinas en el Banco Central, ¿no? A lo mejor hay uno, en cualquier momento ocurre una cosa así, No demos ideas, pero es algo que es increíble. Lo que está pasando en el área de defensa en estos 2 años es completamente inentendible. Y es más, el ministro Sturzenegger en su mensaje también felicitó al ministro anterior de defensa de la gestión Milei y a este actual ministro general partidario, pero que no hacen nada, porque no ha habido nada hecho, no hay absolutamente nada. Entonces falta seriedad y eso es muy triste.
De hecho, sin abrir juicio de valor sobre las cualidades personales de Mawad es comodoro de la Fuerza Aérea, es cierto, pero no es meteorólogo. Y la norma de creación del servicio meteorológico exige que el titular del organismo esté titulado, valga la redundancia. Tenga una expertise en la materia. Sí, reconocido oficialmente. Claro. Ahora, ser oficial de la Fuerza Aérea es una titulación, sí, por supuesto que la es, pero no lo es para esos fines. Cuando yo hablo de falta de idoneidad no me refiero a cuestiones personales, me refiero a cuestiones técnicas. Vos cuando llegás a una empresa o un organismo como el servicio meteorológico, además de ser meteorólogo, debes tener fundamentalmente habilidades organizacionales, tener visiones como la que acabo de plasmar aquí y ese tipo de conocimiento que permite darle un upgrade al organismo, ¿sí? No solamente ser meteorólogo, sino tener otro tipo de pasta que el Comodoro no lo tiene. Evidentemente lleva 3 gestiones y no lo mostró. Pongan a alguien como que sepa y además alguien prestigioso, porque los organismos... Yo permanentemente estoy tratando el tema de los concursos, ¿no? Claro, pero Luis, ¿cómo se hacen estas reformas? ¿Qué hace un stakeholder o un líder de un cambio? Un líder de cambio tiene que inspirar el cambio, porque los cambios no se hacen por una orden, por un tuit, se hacen por una inspiración, por un liderazgo. Y las personas que tienen que llevar a ejecutar ese cambio, no es uno que ordena y acá se hace lo que se hace y listo, de acá para abajo todos obedecen. No funcionan las cosas así. Mire, hay 2 formas de hacer un cambio dentro de una estructura, de una organización. Uno es de arriba hacia abajo. La cabeza baja línea e impone el cambio. Bueno o malo, no lo sé. Lo que sí sé es que generalmente ese cambio se agota en la persona que lo impuso. La segunda es de abajo hacia arriba, que es lo que está un poco explicando Ricardo, es generar el convencimiento dentro de la estructura de la necesidad del cambio para que acompañe el cambio y perdure independientemente de la persona que conduce la organización. Es un Yo trabajo de 2 días. no conozco en el Estado, en la historia, yo no soy un especialista en derecho administrativo, pero por mi carrera cursé varios derechos administrativos. No conozco ningún estado que se autolimite, que se reduzca. Me parece una utopía. Bueno, le voy a dar un ejemplo. La reforma del Estado que implementó Menem, bien o mal, en el año 92 con Claudia Bello desde la función pública, que significó abandonar el régimen jurídico básico de la función pública, que era una administración de corte netamente weberiana, e intentar llevar adelante, a través del sistema, en ese momento el SINAPA, el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, luego reformulado como SINEP, en el año 2008, e intentó llevar adelante una administración basada en objetivos. ¿En qué falló? Bueno, la misma política falló porque preveía el fin de la carrera administrativa como director general o nacional, dependiendo hacia dónde se proyectara la función que uno ejercía, cargo al que se accedía por vía de concurso. Como nunca ni Menem ni nadie que le siguió concursó los cargos, son todos cargos designados por excepción, entonces están todos por 180 días además hábiles. Esto es 9 meses, con lo que están todos a tiro de resolución hoy. En Inglaterra, por ejemplo, el nivel de subsecretario de Estado son técnicos, son personal de carrera. Bueno, lógico. Ahora yo me acuerdo una vez que fue en una bilateral, llevé al secretario de Asuntos Militares de ese entonces, también año 2006, si no me acuerdo. Sí, o 2005, no me acuerdo bien. Lo llevé a Londres, al Ministerio de Defensa británico, y él se entrevistó con sería el secretario de Obtención de Medios, ¿sí? Una persona que era noble, Lord, ahora el apellido no me acuerdo. Pero a propósito, lo llevé al funcionario argentino para que entienda cuál era el rol de un secretario de su nivel. Pues imagínate, procurement en Gran Bretaña, del Ministerio de Defensa, maneja fortunas de dinero. Y el tipo le decía, el 70% de mi actividad como funcionario político es protocolar. El otro 30%, 15% es para establecer objetivos. Y el otro 15% es para controlarlos. Es decir, un secretario de Estado en Inglaterra no está perdiendo horas y horas de su vida, poniendo sello y firmando papeles. Tienen otra mirada. Y eso funciona en España, así funciona en un montón de países. Para eso está la línea. De hecho, es una concepción de la idiosincrasia argentina que funcione como funciona el sistema. Vuelvo a lo mismo. El Estado como tal, el moderno, surge con
Napoleón, para justamente que existiesen líneas y procedimientos que diesen previsibilidad y continuidad a las políticas públicas, que no significa que sean pétreas e inalterables. Sí. Lo que pasa es que Me quedo con la gloriosa revolución inglesa más que con la francesa. Te lo voy a decir. En términos históricos es posible, pero es que ocurre en Inglaterra lo mismo. Yo lo que quiero ver en Estados Unidos ocurre lo mismo. Las instituciones que nacen de una y otra son distintas. Sí, son distintas. Napoleón para mí fue un genocida y nada más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Se nos fue en realidad el tiempo. No podíamos hablar del Servicio Meteorológico Nacional y la incidencia que tiene en la aviación si no hablábamos de todo lo que quieren hacer que no se sabe qué es. Porque ese es en última instancia ese es el problema. No se gobierna por Twitter, se puede comunicar, está bien, usemos las redes. Pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren tecnificar tenemos organizaciones como dentro de las Naciones Unidas o fuera de las Naciones Unidas? Hoy la transformación del Estado, de cualquier Estado, logra financiamiento en el BID, en el Banco Mundial, en muchísimos organismos multilaterales de crédito, en fin, que permiten comprar la tecnología necesaria. Y la verdad que es una lástima que un gobierno que viene con un concepto tan importante como el de capital humano, por lo que hablaba Pablo, ¿no? El capital humano, que es un concepto de Becker, entre otros, tan libertario, es una lástima que no tenga en cuenta las fortalezas que hay en el capital humano, que es lo más difícil de formar, ¿no? No es simplemente reducir para sacar a las personas, sino hacer un organismo más eficiente y, en el caso de la aviación, que sea cada vez más útil. La información que recibimos para el campo, para los demás, es exactamente lo mismo, para evitar tener sorpresas y fundamentalmente hacer más eficiente el proceso económico, que es, en definitiva, a lo que apunta el presidente según lo escuchamos en todas partes. No sé si se entiende lo que digo, pero digamos, es lo que creo que debería hacerse. Bueno, hemos tocado muchos temas. Gracias por estar ahí. Seguiremos hablando del Servicio Meteorológico Nacional y a dónde va EANA. Veremos. Chao.